Vamos probando, probando uno, dos, probando uno, dos. Buenas noches, Dios me los bendiga. Buenas noches, Dios me los bendiga. Buenas noches, Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias por estar aquí en el canal Elohim Chequiná. Estamos nuevamente hablando de la palabra de Dios, dando las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Altísimo, Dios Padre, por este momento tan especial. Gracias por, por mi familia, por cada persona que ha apoyado, cada consejo. Entonces, continuamos con, con esta palabra tremenda, que es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es bien tremendo, pues antes de entrar a la situación de la palabra, es bien tremendo porque la voluntad de Dios a veces se ha malinterpretado. Quizás no, lo que estamos haciendo quizás no es la voluntad de Dios, quizás es mi voluntad. Quizás yo me muevo en la iglesia conforme a mi voluntad. Entonces ese es el problema de la dificultad que tenemos nosotros en nuestras vidas, que pensamos que lo estamos meneando o estamos caminando conforme a la voluntad de Dios y hay situaciones que es mi voluntad que estoy haciendo. Voy a leer un concepto que es la voluntad en sí, la palabra voluntad. Voluntad. Actitud, oiga, qué tremendo. Actitud de decidir, actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Ese es un concepto. Actitud de decidir y ordenar mi propia conducta. Una propia conducta. El otro concepto es basado al latín. Oiga, qué tremendo. Voluntad. De latín, voluntad. Voluntad. Es la potestad de dirigir el accionar propio. Es la potestad de dirigir el accionar propio. ¿Va? Leímos normalmente que significa
actitud de decidir, una actitud de decidir y ordenar la propia conducta, nuestra propia conducta. Eso significa la palabra, la voluntad. Voy a leer un versículo bíblico que está en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se puede leer hasta el 3, hasta como el 5 se refiere, pero como el 5 se refiere, hasta como el 4 se refiere de la voluntad. Todo voy a leer ese párrafo. Entonces, esto es la voluntad, esto es el canal Elohim Shekinah. Lo invito que están en YouTube también. Elohim Shekinah está en YouTube, que se suscriba para ver diferentes videos, diferentes preguntas y diferentes respuestas, por decir así también. Entonces, el tema de hoy es la voluntad de Dios. Leímos que la voluntad es una acción de conducta propia, personal. Porque Dios no quiere que nosotros vayamos a la iglesia como zombies. Dios no quiere que nosotros vayamos a la iglesia solo por ir. Dios no quiere que yo voy a servir al ministerio solo porque hay una ganancia. No, Dios quiere que nosotros sirvamos de voluntad propia. Que le hablemos al hermano de Dios de voluntad propia. Que si voy a la iglesia voy de propia voluntad. Sí, yo sé que hay pruebas, hay dificultades cuando uno va a la iglesia, que siempre el enemigo busca cualquier alternativa para que usted no vaya a la iglesia, para que no se congregue. Cualquier situación busca. Pero si voy a la iglesia voy a ir de voluntad, porque es un requisito que Dios quiere. Por eso Dios en el Viejo Testamento al pueblo de Israel le daba de todo y su voluntad todavía no cambiaba. Usted se da cuenta cuando Israel fue sacado de Egipto, cuando Israel fue rescatado de esta tribu, fue rescatado de lo otro, fue rescatado de idolatría, puso jueces, puso todo esto, y aún así el pueblo de Israel todavía continúa con la misma situación. No ha tomado una decisión propia. Volvamos nosotros a este tiempo ahorita. Las iglesias se están dando que no hay una voluntad propia. Hay una voluntad, pero algo que me conviene. Hay muchas situaciones que dan que creen la situación que está dando que es la voluntad de Dios. No, hay veces la voluntad del hombre. Hay situaciones en la iglesia que se están moviendo, los ministerios se están moviendo en vez por la voluntad propia de sí mismo. Para un ejemplo, hay pastores, cuando yo menciono pastores, padres espirituales, sacerdotes, entre comillas, supuestamente, un día toca este tema: ¿qué es ser un sacerdote? ¿Y qué es ser un pastor? A ver si esta situación reflexiona nuestras vidas. Sería bueno tocar ese tema. Es bien emocionante ese tema: ¿qué es ser un sacerdote y qué es ser un padre espiritual o un pastor? Bien complicado, es bien extenso. Pero vamos a retocar el tema de la voluntad de Dios. Hay situaciones de pastores que no es la voluntad de Dios, porque quizás Dios le ha dicho a un pastor por medio de sueños, por medio de profetas, que haga algo. El pastor no lo hace porque mira su voluntad. Porque quizás dice: si yo hago esto, hago lo otro, entonces mi iglesia va a caer. Yo digo que el adulterio y la fornicación es mala, mi iglesia va a caer, porque hay un montón de adulterios y fornicarios que están aquí en la iglesia. Son los que llenan más la iglesia. Si yo digo que el homosexualismo es malo, son más los que hay homosexuales en la iglesia. Está bien, yo no digo que está mal, está bien, excelente, pero llega un momento que a las personas se le tiene que decir el pecado, se le tiene que decir la realidad de la situación. Usted, si no deja de adulterar, usted, si no deja de fornicar, usted, si no deja de robar, usted, si no deja de hacer esto, le cuento que se va a ir para el infierno. Y cuando yo me refiero al robo, apartémoslo del diezmo y la ofrenda, porque hay muchas personas, hay muchas situaciones que no puede diezmar ni ofrendar por otras situaciones que él tiene. Hay veces no es robo, la gente que no diezma y ofrenda no son ladrones. Hay veces tienen otras situaciones y no lo pueden hacer. Cuando yo digo esto, no quiero que el enemigo le meta en la cabeza: porque yo no diezmo y no ofrendo. No, apartemos de eso.
Porque hay situaciones que usted no diezma y ofrenda por situaciones más fuertes. Usted va a tener que primero, la prioridad de Dios es su familia. Y Dios no va a permitir que usted, el único dinero que usted tiene, que le puede dar al sustento de su familia, que lo dé allá y quizás allá no necesita, pero su familia se ocupa. Eso es una situación. Volvamos otra vez al tema de la voluntad de Dios. Entonces nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay pastores y líderes y profetas, evangelistas que no hablan la realidad de la situación del pecado. ¿Quién se salva y quién no se salva? Esta es la realidad. Porque nadie se va a salvar por congregarse en la iglesia. Nadie va a salvar por amar al pastor. Nadie va a salvar por abrazar al apóstol. Nadie va a salvar por darle agua al apóstol. Por acariciarle la cara, por amarlo. Sí, dice la Biblia que sí tenemos que amarlo y respetarlo. Pero la prioridad de todo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y para amar a Dios, tiene que ser su voluntad. Porque así dijo Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en una situación y llegaron a buscarle sus hermanos. Y dijo Jesucristo, claramente dijo, mis hermanos son los que hacen, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Claro, Jesucristo lo dice. Yo no lo estoy diciendo, Jesucristo en la Biblia lo está diciendo, él lo dijo. Abiertamente lo dijo, porque había un montón, estaba lleno, no cabía de gente. Y entonces llegaron sus hermanos y su mamá. ¿Va? Llegó y le dijeron, Jesús, estaba súper lleno. Y Jesús a grito dijo, todo el mundo, todo el pueblo, toda ahí la provincia se dio cuenta que dijo Jesucristo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Claro, la Biblia es claro y preciso. Pero nosotros en la iglesia, esto es para los líderes, para los pastores, para los ministerios. No hablan la verdad, no hablan la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es obedecer su palabra. Es decir a la congregación, a las ovejas, a los líderes. No, pero muchos pastores dicen, no le puedo decir yo a la congregación porque me va a ir. ¿Por qué? Porque hay una situación que está dando. Y ahora los pastores casi no hacen la voluntad de Dios, lo que hacen es su voluntad propia. Su voluntad propia, y por eso van a dar cuentas. Por eso van a dar muchas cuentas. Y hay un montón de ovejas que se pierden porque el pastor hace su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es sacar del pecado a las personas. Decirle la verdad del pecado. Decirle que esto es bueno y que esto es malo. Ahora en la iglesia se tuerce que lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy yo creo que puse un video de que el tema se llama las iglesias son discos. Tremendo, ¿por qué? Se mira un ejemplo de cómo se miran las discos y cómo se miran las iglesias ahora. Ahora parecen discos. Hay humo, bueno, pues hasta la coreografía que hacen, porque ya no es danza. Hay un montón de gente que se esmera para danzar, se esmera para comprar un vestido de danzar, pero su alma, su corazón, su mente no está en Dios, está en otra situación, está en la fama. Hay muchas personas que van a tocar la batería, van a tocar la guitarra, van a cantar, pero su mente no está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad propia de sí mismo. Esa es la realidad. No está en la voluntad de Dios. Está en su voluntad. Hay un montón de personas que yo he visto situaciones terribles que se esmeran más. Pero si se esmeraran por andar en santidad y subirse cualquiera con una guitarra así, solo así tocando un ritmo, pero Dios le agrada más que toque la guitarra solo así como la vieja escuela, pero que lo haga con amor y que la persona ande en santidad. Pero hay un montón de ministros de alabanza que andan más mamey que no va a la iglesia. Hay un montón de danzarinas que no van a danzar, sino que van a hacer coreografía. Van a bailar, a hacer unas coreografías de vivo infierno. A eso van. Eso van, es la realidad. Y hay un montón de personas que tocan la batería y no tocan la batería agradando a Dios. Tocan la batería para agradarse a sí mismo.
Entonces, ese es el problema. Estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que este tema casi en las iglesias nadie toca? Casi en las iglesias que son muy de categoría alta, que son de que no pueden hablar, de que el apóstol, que todo que tiene que decir el apóstol tiene que preaprobar una prédica para ver si al apóstol le conviene o no le conviene. ¿Será de Dios eso? Yo estuve platicando con un pastor la vez pasada y el pastor me estaba contando un testimonio pastoral tremendo. ¿Cómo es posible que cuando un apóstol va a llegar a visitar, el apóstol le pregunta y le dice, ¿cuántos miembros tenés? Para haciendo la voluntad de Dios, un apóstol le pregunte eso. ¿Y cuánto me van a dar? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Y cuándo va a ser mi ofrenda? Porque ¿cuándo va a ser mi honra? Porque le cuento que honra es una cosa y pedir una cantidad es otra. A un pastor se le puede honrar con un abrazo. Se le puede honrar, bienvenido pastor, con un tiempo de comida. Se le puede honrar, pastor, aquí tengo un regalito. Se le puede honrar o no. Siendo sincero con el apóstol, eso es una honra. Se le puede honrar, pero ahora la honra, y hay una cierta cantidad, que si no da 1000, ya no es honra. Si no da 500, ya no es honra. Si da 100, es deshonra. ¿Será honra eso? ¿Será honra para Dios eso? Esto es lo que estuve platicando. Esto los pastores no lo dicen en el púlpito. No lo cuentan porque no les conviene a los ministros, a los grandes apóstoles que cobran una buena cantidad y preguntan cuántos miembros hay. ¿Será la voluntad de Dios eso que un apóstol, por decir así, un apóstol sinvergüenza? Porque hay pastores buenos y hay apóstoles buenos, pero un apóstol sinvergüenza, pastor sinvergüenza, que pregunte, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuántos miembros hay? Le cuento que el pastor hasta invita hasta la prima que no le hablaba para que mire que hay bastantes miembros. Le dice el pastor a su comité, porque un comité es política, pues. Ya no es de Dios, una política. Le dice el pastor, hermano, ponga el vivo porque va a venir el apóstol. Hay que conseguir gente de donde sea. Traigan a quien sea. Pero hasta los borrachos, cámbienlo. Cámbienlo y pónganlo bonito y bañenlo y tráiganlo. Para que miren que tengo gente. Voluntad de Dios esa. Esmerarse para que el apóstol llegue. Entre comillas, el apóstol cobrador. Un apóstol cobrador. Un pastor cobrador. Ya no es honra. Honra es una cosa. Y cobrar es otra cosa. Hay pastores que van a predicar. Y cuando mira, ¿cuánto te honra, hermano? No, pide pastor que son los 1000 lempiras. Ya no vuelve a ir. Pide pastor que solo son 500. Ya no vuelve a ir. ¿Será la voluntad de Dios esa? No, será la voluntad de Dios. Yo estuve platicando con un amigo que él toca la guitarra. Toca la guitarra. Y entonces estuvimos refiriendo el tema sobre la situación económica en la iglesia. Y según él me dice, que el pastorado le tiene que pagar una cierta cantidad a los ministros de alabanza. Entonces Dios le va a cobrar a los ministros de alabanza por el don que Dios les dio. Entonces Dios le va a cobrar a los pastores, a los apóstoles, que ellos están cobrando por ir a predicar la palabra. Entonces Dios les va a cobrar a ellos toda la seguridad y conocimiento que Dios les dio. Entonces Dios yo lo voy a cobrar entonces. Y Dios me va a cobrar a mí después. Y ahí va a ser el crujir y el llorar. Y cuando habla la Biblia de crujir, es de crujir de verdad los dientes. Es de verdad. No es mentira. Que está por el frío y la gente dice, no, de verdad que va a crujir los dientes en el infierno. En el infierno. ¿Será la voluntad de Dios esta? No, será la voluntad de Dios. Vamos a leer otro versículo. En Lucas 22, 40, 43. Dice, cuando llegó a aquel lugar,
le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se postró, no, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ya vemos quién es. Es el rabí del rabí del rabí del rabí del rabí. Nuestro Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero. Él es. Y dijo él, que no sea mi voluntad, que sea la voluntad tuya. Porque estaba pasando una copa amarga. Y dice en la Biblia que un ángel se le apareció, ¿para qué? Fortalecerle. Un ejemplo. Si usted tiene una iglesia, si usted es evangelista, si usted es predicador, usted, porque esa copa la tiene que tragar, la tiene que pasar, cuando le tiene que decir la verdad a una persona que anda en pecado. Le tiene que decir la verdad cuando un pastor anda en pecado. Le tiene que decir la verdad cuando un apóstol es un pícaro. Le tiene que decir la verdad cuando un profeta habla mentiras. Le tiene que decir la verdad cuando un maestro da mentiras. Le tiene que decir. Un ángel, dice la Biblia, se le acercó para fortalecerle. A nosotros nos van a acercar ángeles también para fortalecerlo. Pero cuando decimos la verdad, el Espíritu Santo y los ángeles. Pero cuando el apóstol, cuando el pastor empieza a decir las mentiras, empieza a decir, no, no se preocupen, hermano. Ustedes pueden andar en pecado, pueden adulterar, pero el amor de Dios siempre es bueno y siempre se van a salvar. No, no se casen. Hay personas que llevan 20 años congregándose en la iglesia y no se han casado. Y hay personas que llevan un montón de tiempo y todavía no dejan el pecado. Y el pastor lo sabe. El pastor no lo puede quitar porque es el único que toca la guitarra. Es el único que toca la batería. Es el único que tiene una voz bonita. Entonces hay que subirlo. Es el único evangelista que evangeliza bien, que convence. Pero anda mamey. Anda mamey. Pero como es el único, no le puede decir la verdad. No le puede decir. ¿Estará haciendo la voluntad de Dios un pastor así? ¿Estará haciendo la voluntad de Dios un líder así? ¿Estará haciendo la voluntad de Dios un profeta así de pícaro? ¿Estará haciendo la voluntad de Dios? Es bien complicado. Pero es la verdad. Jesucristo dijo que es tu voluntad y la voy a hacer porque la voy a hacer. Y era de muerte. Y a usted no lo va a matar el apóstol por decirle apóstol. Pero si está fallando, pues. Si sabe que usted es bíblico, si sabe que está leyendo la Biblia, si sabe que le están en cosas que no son de Dios al pastor. El pastor es como homosexual. El pastor es un gran ladrón. El pastor es un pícaro, que lo han visto enamorando a todas las hermanitas, que deja a la mujer de él por casarse por una hermanita más bonita, por casarse por una concubina. Un pícaro. Hay iglesias que yo conozco que pastoras han dejado a los pastores porque ya lo miran viejito y se casan con un más joven. Y pastores que dejan a su esposa porque ya la miran viejita y porque le tuvo un montón de hijos y no tiene quizás lo que tenía la concubina y ya la dejan. Buscan cualquier pleito y la dejan. Se mira abandonado. Abandonado dejó a su mujer. Y él en la misma situación está, por la misma edad tiene. ¿Vale? Ahí está. Y entonces, y un gran apóstol es varón. Y no falta que ya va a salir la bulla que quizás se reconcilian o se consiga una concubina. Porque el hombre no puede estar solo. El hombre no puede estar solo. Si no tiene mujer, tiene hombre. No estoy diciendo que abandonado tiene eso. Pero estoy diciendo el hombre no puede estar solo. Si no tiene una novia, si no tiene una mujer, tiene un novio o un marido. Algo debe tener. Pero pastores a los 40 años todavía solteros. De chavos. Soy chavo. Pastor a los 30 años todavía soltero de chavo.
Pero en reuniones de jovencitas o de jovencitos se lleva el pastor. Y no tiene novio, tiene novia. Igual a pastoras, solteras. Hay un montón de pastoras que andan en rebeldía, que no quieren someterse a su marido. Los dejan y la pastora anda sola. Y todos los miembros que tiene solo son jóvenes. Y entonces, ¿estará haciendo la voluntad de Dios una persona así? Jesucristo mismo se sacrificó por nuestra libertad. Entonces, esto es el tema de la voluntad de Dios. Lo invito a que se suscriba a Elohim Shekinah, que está en YouTube. ¿Estará haciendo la voluntad de Dios una persona así? ¿Estará haciendo la voluntad de Dios? Analicemos, yo no voy a juzgar, pero la Biblia me lo dice, que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún ladrón, ningún de toda esta situación, ningún brujo, hechicero, heredará el reino de Dios mientras no se arrepienta. Y hay un montón de pastores de los cinco ministerios que no están haciendo la voluntad de Dios, hacen su voluntad propia. Hoy estaba platicando con un pastor, tal vez él me está viendo. Estaba platicando de los pastores, yo platicando con el pastor, estamos platicando los dos con un pastor. Imagínense qué tremendo esto. Estábamos platicando sobre los pastores que destruyen los ministerios de las personas. ¿Sí es? Y usted puede escuchar, pero ¿cómo se va a dar con piel en los dientes? Pero estamos platicando de eso. Si él me está viendo, sabe que es verdad. De los ministerios que destruyen, de los pastores que destruyen los ministerios. ¿Cómo los destruyen? Quizás hay pastor que mira que un varón, que una sierva, con un siervo tiene un gran ministerio en su vida. Tiene un espíritu ministerial terrible, tremendo, pues que ese varón se unción, camina con la unción de Jehová. Pero como el pastor y la pastora es una gran egoísta, una pícara, digo que es lo que dice. No, le vamos a cortar las alas, porque cuando yo también estaba, a mí me cortaron las alas, entonces yo también le voy a cortar las alas. Entonces este varón no encuentra ningún sabor en el evangelismo porque lo tienen los hombres, lo tienen atado así de los pies, de las manos. Entonces se va al mundo, y en el mundo sí le dan las alas. Allá le dicen, cuando llegue, lo mira acá y luego rápido lo ponen de jefe de aquí, de jefe de allá, lo ponen acá, lo ponen allá, el gran asesino y ¡pum! Se fue para arriba. Porque cuando alguien tiene un ministerio, tiene un llamado, está la situación, el fuego arde. Así como el fuego del Espíritu Santo arde, también el fuego del infierno arde en esa misma persona. Hay un montón de grandes personas, asesinos, malos, dueños de jefes. Ellos quizás tenían un ministerio de espiritual, que iban a ser grandes evangelistas, que iban a ser un grandes pastores. Pero viene un pastor pícaro, alguien que se creía más en vivo egoísmo, que quizás está en el infierno por andar de pícaro, le quitó el ministerio. Entonces vino el diablo y le dijo, bueno, como el hombre le quita el ministerio, le da su ministerio. Y estas personas son grandes líderes. Así como Pablo Escobar. Si Pablo Escobar hubiera sido cristiano, este varón, ¿cuánta gente hubiera convencido? Él no pasó eso. Ese es el ejemplo. Cuando un pastor pícaro destruye los ministerios de alguien. Y estuvimos platicando con el pastor. Así fue la situación. Y entonces, ¿están haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios. Vamos a leer un versículo que está en Juan. Leímos que Jesucristo mismo dijo, no, que no sea de mí esta copa, porque yo no quiero, pero voy a hacer tu voluntad, Padre. Así dijo Jesucristo. Pero yo me considero hijo de Dios, hijo de Jesucristo, seguidor de Cristo, que murió en la cruz, pero cuando hay situación de hacer la voluntad de Dios, ya no la hago. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando ya me toca hacer la voluntad de Dios, ya no la hago. Mentira. Es mentira. Oiga, 1 Juan 2, 15, 16. No améis al mundo. Me voy a detener ahí. Al mundo.
Cuando amamos al mundo, oiga, no améis al mundo. Cuando amamos al mundo, hacemos cosas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona anda de novio, normalmente el varón, ahora también se ven las mujeres, pero vamos a hablar del varón. Cuando yo anduve de novia con mi esposa, vamos a poner yo como ejemplo. Cuando yo anduve de novia con mi esposa, bueno, ya estamos casados, ¿va? Bueno, siempre hay medio novio ahí. Bueno, pero cuando yo anduve de novio con mi esposa, yo porque todavía la amo, no voy a decir que vamos a interpretar esta palabra, pero cuando yo la conocí a ella y quería que fuera mi novia, yo hacía todo lo posible de que le gustara a ella. Le regalaba regalos, le daba esto, le daba lo otro, bebía las cosas que a mí no me gustaban, pero yo no me las bebía. Yo hacía, había cosas que yo las miraba que no me gustaban, pero yo lo hacía. Porque todavía no significa que no la amo. Pero en ese momento, porque ella viera el amor que yo tengo hacia ella, yo hacía todo lo posible. Todo. Ahora vamos al mundo espiritual. Si tú amas a Jesucristo, estamos hablando de los ministerios, de los pastores, líderes, maestros, todos ellos, apóstoles, líderes. Si ustedes aman a Jesucristo, si yo amo a Jesucristo, yo voy a hacer su voluntad. Pero si amo al mundo, voy a hacer la voluntad de las cosas del mundo. Cada época, como cristiano en las iglesias, yo miro en las iglesias que cada época que pasa del mundo, cada movimiento que pasa del mundo, las iglesias también. El día de los Reyes Magos, la iglesia hacen los Reyes Magos. El día de la Navidad, la iglesia hace la Navidad. El día de San Juan, la iglesia de San Juan. Todo hacen las iglesias. ¿A quién ama? ¿A Dios o al mundo? ¿Hace la voluntad de Dios o del mundo? Bueno, pues ahora los púlpitos parecen discos. Unos púlpitos pintados, unos colores casi diabólicos. Unas tonteras que ponen, que dice la Biblia que allí es donde es el lugar santísimo. Pero a todo el mundo le prohíbe que pare. Pero ¿de qué sirve? Parecen pintados, a ver cómo. Parece una disco. Ya no ponen versículos bíblicos, ya no ponen honor a Dios, honor a algo de Dios, sino que ponen nombres, cosas ridículas. Pintan unos colores casi diabólicos. No, pero ¿qué dicen las iglesias? ¿Qué dicen los pastores? No, es que vaya pasó de moda. Yo tengo la moda. Ahí está. ¿A quién ama? ¿Al mundo o a Dios? El mundo sí cambia. Pero Dios nunca ha cambiado desde Génesis, desde antes de Génesis hasta estos tiempos. Pero las iglesias de ahora, ellos sí cambian conforme el mundo. La decoración del año pasado, no, porque la decoración del año pasado ya estuve viendo otros lados. Ahí en Guatemala, ahí en Casa de Dios, en Casa de Paz, estuve viendo a Casluna, Benigini, a todos ellos. Y la decoración es muy diferente, no es el año pasado. Busquemos en la Biblia cuántos años estuvieron con la misma decoración hasta este tiempo y sigue todavía, porque la decoración es en el mundo espiritual. Se ha detenido Dios. Dios dijo, no, esta decoración no quiero, ya no quiero esto que estaba en el templo, ya no quiero esto que estaba ahí, ahora quiero otro porque tengo que evolucionar, tengo que avanzar. Y las decoraciones de las iglesias ahora estarán haciendo la voluntad de Dios en las decoraciones. Unas decoraciones que parecen, no sé, parecen discos, más bien peores que las discos, porque la disco ya sabe como una disco, pero el templo de Dios. Pero le prohíben a todo el mundo que se paren ahí ahí donde supuestamente, entre comillas, es el lugar santísimo. ¿No te parece? Pero unas pintadas, como pintan, que parece que fuera arte abstracto. Ya no son púlpitos, son arte abstracto, que solo falta que pongan la anaconda ahí, Noconda. Solo falta que pongan ahí la Mona Lisa, Yoconda. Solo falta que pongan ahí la Mona Lisa y que empiecen a hablar conforme. Bueno, si ahora los pastores predican, no con la Biblia, predican con libros que les dan en un discipulado y alguien de un discipulado hizo un libro de la Biblia y ahora con los libros predican, dan consejería, dan psicología humana. ¿Y la Biblia dónde está entonces? Ya pasó a segundo plano, ¿va? Ya la Biblia está muy vieja, ya está muy desfasada, ya no.
¿Estará haciendo la voluntad de Dios un ministerio? Sí. ¿No está haciendo la voluntad de Dios un ministerio? Sí. No está haciendo la voluntad del hombre, porque el hombre lo que quiere es jactarse, decir yo soy más, porque ahora las iglesias se catalogan y entre más grande la iglesia, entre más gente hay, está más en santidad. No, le cuento que no es así. Si miramos el Viejo Testamento, la tribu de Israel era más pequeñita a la tribu de Egipcio, a las otras tribus que eran grandísimas, tenían inmensas estructuras y están todos en el infierno. O no tiene que ver nada. Hay veces. Esta es la situación. ¿Estará haciendo la voluntad de Dios en una iglesia así? ¿Que rechaza a los ministros verdaderos de Dios? Bueno, hay pastores que no unen a otros pastores que quizás los vio. Le digo ¿por qué? Porque tienen miedo de que si uno este pastor me va a llevar a toda la gente, porque va a empezar a hablar y a decir y más pum. O por la economía. Porque yo he empezado sobre la economía. Mire, vamos a hablar un poco de la economía, si es la voluntad de Dios. Si un pastor se queda con el diezmo y las ofrendas, él se queda con todo el diezmo, y si tiene 3, 4 pastores, lo legal, en mi mentalidad, ¿va? Es que el diezmo y la ofrenda deberían repartirse entre los 4 pastores. O hay que buscar en la Biblia eso. O no es así. ¿O cómo es entonces? Les cuento que no es así. La Biblia dice que el diezmo y la ofrenda era para la iglesia de Dios. No dice directamente que de ahí hay ciertas versiones, ciertos párrafos que dice ahí que Pablo sí vivía de la viña, pero él se sacrificaba y dijo que no, que mejor no vivía de la viña. Porque hay muchos de pastores no dicen, no voy a vivir de la viña, voy a trabajar honradamente, o no voy a vivir, pero viven jactanciosamente. Ya no viven de la viña, sino que viven jactanciosamente. Pero el templo de Dios está destruido. Pero las casas, los carros andan macizo. Pero el templo de Dios está destruido. Debe haber un balance. Entonces la pregunta es, ¿está haciendo la voluntad de Dios? Este tema, el diezmo y la ofrenda, es muy extenso. Sería bueno un día traerlo aquí al canal, porque es bien terrible ese tema y bien controversial. Porque ya no son sacerdotes. Los pastores no son sacerdotes. No son de la tribu de Leví. No son de la tribu de Leví. Y si un pastor fuera sacerdote, los sacerdotes eran escogidos desde niños. Eran criados. Y venían de la tribu de Leví. No podía haber un sacerdote de otra tribu. Era de la tribu de Leví. Eran escogidos de niños, educados. Y no tenían ningún padre, no tenían nada. Vivían 100% del templo. Así era. Y entonces, y nosotros como gentiles no vamos de la tribu de Leví, no somos sacerdotes. No entiendo. Y cuando la Biblia dice robará a Dios, está refiriendo en los versículos anteriores sobre los sacerdotes que le robaban a Dios ellos. Los sacerdotes le robaban a Dios. No, vamos a leer más eso, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna mención. Jesucristo lo dijo, al César lo del César. Pero yo pago impuestos. Yo en el impuesto le estoy pagando al mundo. Yes. Vamos a seguir sobre el tema que es la voluntad de Dios. Leamos primera de Juan 2, 15, 16. Oiga, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Diga qué terrible. Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer esto. Oiga bien, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya no está en él. Ahorita hay una situación, hay un montón de personas que andan más preocupadas en el paganismo. ¿Amarán a Dios? ¿Amarán a Dios una persona que anda preocupada más en el paganismo? ¿Qué dice la Biblia? Ya el amor de Dios ya no está en él. ¿Por qué? Porque si te va a poner un palo, usted lo va a poner porque lo ama, hasta decora con corazón, con amor. ¿Estará el amor de Dios ahí en él?
Con una lucita que ponga, lo hace con amor. Y Dios estará ahí también. No es que nació de su mentira. Jesucristo no nació ahorita el 24, ni el 25, ni nada de diciembre no nació. Es una picardía, una mentira. Y hay un montón de personas, pastores líderes, pastores que tienen iglesias. La vez pasada estuve viendo una iglesia que hasta árbol de Navidad había adentro de la iglesia con las luces, con decoraciones y todo. Hasta regalos grandototes. Está terrible la cosa. ¿Estará haciendo la voluntad de Dios él? ¿Estará haciendo la voluntad de Dios? ¿A quién ama? Si no ama a Dios, ama al mundo. Si odia al mundo, ama a Dios. Así es esto. No puede estar en los dos, dice la Biblia. No puede amar a Dios y al mundo. No puede hacer las cosas de Dios y del mundo. Ama a uno y deja el otro. Así es la realidad. Y no importa qué título tenga, si es pastor, líder, apóstol, profeta, lo que sea, les cuento que nadie se salva por tener un título. Nadie. Más bien se condena más. Porque tiene un montón de personas que creen en él y él les dice mentiras. No les dice quiénes van para el cielo y quiénes no se van, sino que transversa la palabra para tener ahí personas, para tener economía. Esa es una farsa. Esta es una mentira. Esta es la realidad de las iglesias que estamos viviendo en este siglo XXI, que los tiempos serán terribles, dice la Biblia. En los tiempos postreros, el corazón de los hombres se enfriará. A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Hay muchas personas que están frías, desde pastores, desde líderes, desde todos los ministerios caminan fríos. No nos mueve nada, poniendo árbol de Navidad en diciembre. ¿Sí? El Espíritu de Dios quizás le dijo, no sé a quién le dijo, no sé qué espíritu satánico le dijo. Son unos satánicos. Oiga bien, no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga bien cómo dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del mundo. Así dice la Biblia, no proviene del mundo. Hasta la vanagloria de la vida, ¿cuántos de los ministeriales, de los pastores, de los apóstoles se vanaglorian su vida? Vieron una vida gloriosa en sí mismo, no en Cristo Jesús, en sí mismo, que casi son dioses. No lo pueden ni tocar ni voltear a ver. No se les puede acercar a una persona humilde porque la miran de reojo, la miran de lejos. Así es. Pero no se acuerda que de una forma u otra fue Cristo. Pero Cristo debe andar con ellos. Así es. Pero muchas personas, Cristo anda con ellos, pero ellos no andan con Cristo. Pero no, yo digo, sí ando con Cristo, pero es mentira. Ando con el mundo. Ando con las cosas del mundo. Entonces Cristo nunca, el Espíritu de Dios sí se aleja de nosotros. Su misericordia de Cristo siempre está ahí. Porque Cristo está esperando un verdadero arrepentimiento. Que dejemos de vivir nuestra vida. Que vivamos la vida de Cristo. Que vivamos el camino de Cristo. Que vivamos el camino de los apóstoles. No, mi camino es diferente. Los apóstoles sufrían, yo ahora ya no sufro. No sé en qué se trata esto. Imagínense qué tremendo. Nosotros hay una situación ahora que, como le digo, ahora las iglesias predican situaciones pura psicología. Yo estuve viendo en YouTube, estoy viendo un predicador que la mayoría de prédicas son psicología humana. Son psicología no basada a la Biblia, porque la Biblia también hay psicología. La Biblia es un libro extenso de toda situación. Pero una cosa es la psicología de la Biblia y otra cosa es la psicología humana. Porque la humana hay una psicología que conversa
adaptarse la verdadera psicología de Dios a su propia conveniencia para poder pecar. ¿Le digo cómo es esto? Si leemos y nos damos cuenta de historia, cuando salió el alcohol, cuando salió las bebidas, cuando salió todo esto, al principio era un delito grave. Delito grave. La gente que le encontraban, la mataban, pues, la metían presa. Era un delito grave. Encontrar a alguien haciendo alcohol, haciendo bebida. Entonces, durante la humanidad fue cambiando. Inventaron una psicología que la beber ahora es una enfermedad. Yo puedo beber y ir bien bolo, ir a la iglesia, hacer cualquier locura y estoy enfermo. Solo me llevan a un lugar y ya me sanan y vuelvo otra vez. Y hasta me puedo ir para el cielo porque es una enfermedad. Esa es la psicología humana. Tuerce la veracidad de la Biblia para poder pecar. Así pasa ahora. Las iglesias ahora predican una psicología humana, ya no hablan ni los versículos bíblicos, porque el Espíritu de Dios ya quizás no está ni en él. Ya no hay un verdadero discernimiento de la palabra, porque el único que puede discernir la palabra es el Espíritu Santo. Pero si la persona, el pastor, no está con el Espíritu Santo, entonces tiene que conseguir libritos y leyendo los libritos. Hay que tener cuidado con los pastores y las pastoras, que ya no leen la Biblia, sino que llevan libritos, así ves. Incluso hay pastores que llevan la Biblia y aquí en medio de la Biblia ponen el librito. Así ves. Ponen el libro aquí para leer aquí. Tener cuidado con ellos. Significa que el Espíritu de Dios ya no le da un verdadero discernimiento, porque el Espíritu de Dios ya se apartó. Entonces ya no hay un discernimiento en él, pues. Entonces tiene puro conocimiento y ciencia humana y pura psicología humana, y tienes que leer un libro y así sigue convenciendo y como la gente cree, pues, porque él ya está muy famoso, Digo, ¿cómo es? Como de lo que yo estoy hablando ahorita. A nadie le interesa. Pero si estuviera alguien, un predicador famoso, con que diga 3, 4 palabras, ofrende, diezme, le doy mi número, tratado de cuenta, todo el mundo like, así, ¿ves? Porque ya la gente ya no se va basado en la Biblia, se va basado en la fama, basado en la fama del predicador, basado en la fama del artista, basado en la fama de lo que cantó, basado en la fama de lo que habló. ¿Está haciendo la voluntad de Dios esa persona? Así pasa cuando uno se sube a un púlpito, quizás hay un pastor humilde, quizás no es ni conocido. Nadie le para bola, todo el mundo va, oh. Pero cuando ya soy alguien reconocido, yo me acuerdo una vez que yo prediqué algo en una iglesia tuve una prédica bonita, Dios me la reveló, sobre el poder de Dios. Nadie le paraba bola. Pero después llegó un gran predicador famoso y predicó lo mismo que yo hablé, quizás hasta menos. ¡Qué palabra más tremenda es! Y yo, gloria a Dios, digo el varón. Sí, gloria a Dios. Ya no son pastores que mueven por el Espíritu Santo, se mueven por fama. Líderes que se mueven por fama. Caminan todos mamey, pero como tienen una fama, caminan todos descontrolados, que no caminan honrosos como deben ser los pastores. Yo he visto un montón de pastores que suben al púlpito, no dejan subir ningún adúltero, ningún fornicario, pero su púlpito lo tienen a ver qué es lo que dice, a ver qué significa el púlpito, y se suben al púlpito y mamey. Todos mamey como homosexuales, pues, pastores homosexuales. Son unos homosexuales. Si no investiguemos quién dio el mamey, los cortes de pelo, quién los dio, de dónde vienen los cortes de pelo de esos, ridículos. Está bien, yo entiendo una persona que no va a la iglesia, que está bueno, pues porque ella no va a la iglesia, pues no hay ningún problema, que siga, porque está en el mundo. Pero las personas que ya son convertidas, que supuestamente son nuevas criaturas, todavía viven en el viejo hombre. Entonces, esta es la situación. ¿Estará haciendo la voluntad de Dios alguien que haga esto? ¿Estará haciendo la voluntad de Dios? No está haciendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia, el que habla por su propia cuenta. Vamos a leer
Juan 10, 16 al 18. Estoy en el 18, oiga. El que habla por su propia cuenta, su propia cuenta, su propia gloria, busca. No, lo que pasa, el 18, estoy leyendo. El que habla su propia cuenta, su propia gloria, busca. ¿Qué significa eso? Yo en la iglesia donde esté no voy a hablar de adulterio, fornicación, no voy a hablar que es aparte del pecado, no voy a hablar cómo andan vestida la gente, cómo andan vestidas las mujeres, cómo andan vestidos los hombres. No, nada de eso. Nada de eso, porque se me van las ovejas. Se me van los miembros que me ofrendan y me diezman. Se me van. Y la iglesia quedaría vacía. Pero Jesucristo le dijo a Pedro, vete entonces. Vete, porque Pedro le dijo, Señor, que dure tu palabra. Pedro, el que andaba con Jesucristo, ¿ves? Que dure tu palabra, Señor. Me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que Jesucristo lo quedó volteando a ver y le dijo, vete entonces pues, váyanse todos, ven, van, date. Y me imagino que Pedro pensó, la Biblia no lo dice, pero Pedro pensó, hijo, y si me voy, ¿a dónde encontraré más? Y Pedro se quedó pensando, al fin pensó Pedro y dijo, Señor, pero ¿a dónde encontraré la salvación? ¿A dónde? Solo en ti hay. Hay un montón de personas que se mueren, cristianos supuestamente, entre comillas, pastores que se mueren, supuestamente pastores y cristianos, entre comillas, y están en el infierno, porque vivieron un cristianismo equivocado, no haciendo la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, haciendo lo que escuchaba su mente, lo que escuchaba su mente satánica, lo que escuchaba lo que decía Satanás, y están en el infierno. Yo les aseguro que hay cientos de pastores, líderes, profetas, evangelistas, apóstoles en el infierno, apóstoles un montón en el infierno. ¿Por qué? Hacen su voluntad. Y dice la Biblia en el 18, busca su propia gloria. Es que no habla como debe ser la Biblia. Hay versículos que los pastores no lo hablan. Uy, no, no lo diga, no. De brujería, no diga, hermano. De gente borracha, no diga. De gente adulteria, de homosexuales, no diga eso. De la Navidad no hable, hermano. Uy, eso es pecado. No entiendo entonces. No entiendo. Le digo, ¿qué? A esas personas, esos pastores, esos evangelistas, esas personas esos profetas, ¿yo qué deben de hacer? Romper toda la Biblia y hacer una Biblia chiquita, ¿sí ven? Solo para ellos. No deberían de sacar, deberían de tanto dinero que tienen, contratar, hacer su propia imprenta e imprimir su propia Biblia, entonces. No deberían de hacer los pastores que dicen así, uy, hermano, no voy a hablar de los homosexuales, mire que aquí hay un montón de homosexuales, se me van a ir todos y yo lo que más diezman y ofrendan. No van a hablar de lo que suben en el púlpito, de los hermanos que cantan alabanza, porque ya no hay nadie más. El que toca la batería se me vaya a hacer ahí sí, me dice. Y entonces, ¿en qué confía? ¿En la batería confía? ¿En el que toca la guitarra confía? ¿En el que canta bonito confía? ¿En qué confía? No, debe confiar en Jehová de los ejércitos. Ese es el problema. Esta es la situación que la mayoría de personas no confían en Cristo, confían a lo que se ve. Por eso estaré haciendo la voluntad de Dios. Estaré haciendo la voluntad de Dios. Hay personas que se esmeran, hacen cualquier cosa para salir danzando, cualquier cosa. Venden cualquier cosa para conseguir el traje de danza. ¿Y por qué no hacen eso mejor? Para andar en santidad, para andar con Cristo, para que la gente mire su gloria, la gloria de Dios en ellas o en ellos. Hay un montón de personas que hacen cualquier cosa para estar en el púlpito, cualquier cosa. Abrazan al pastor, le dan diezmo, ofrenda y todo eso. Pero no están haciendo la voluntad de Dios. No están haciendo la voluntad, hacen su voluntad. Y dice la Biblia, aquí leímos, ¿va? Que el que hace esto, su gloria busca, su propia gloria busca. Pero yo cuando platico con pastores, con líderes, ¿y qué predica tiene?
No, la predica de la salvación, que nos aparta de... Uy, no hable de hermanos, no hable de los borrachos, que mire, que van a enojar. No hablen de los homosexuales porque van a ir de la iglesia. No hable del adulterio y fornicario, porque hasta el pastor es un adulto y fornicario. Hasta medio homosexual el pastor, no diga eso, hermano, por favor. Así dice la gente. No les gustan prédicas de que hablen de prosperidad, de que Dios le va a dar un carro, y la gente brinca de emoción cuando dice, Dios dijo que te va a dar un carro este año. Uy, gloria a Dios, dice. Dios dice que te va a dar una casa. Uy, gloria a Dios. Dios dice que esa mujer que tienes muy fea te va a dar otra bonita. Uy, gloria a Dios, dicen los hermanos. Los pastores pícaros dicen, gloria a Dios, una mujer bonita, esa mujer está muy fea, dice. Son unos sinvergüenzas que van a dar cuenta. Las pastoras, uy, gloria a Dios, dice. Dios dice que te va a dar un varón joven. Uy, amén. Así dicen. Está haciendo la voluntad de Dios. O sea, ese pícaro, está haciendo. No hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es muy diferente la voluntad de Dios. Dice, pero el que busca la gloria del que le envió, estamos leyendo todo el 18, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Qué significa eso? Ahora hay una situación que el pastor le pregunta antes al que va a predicar, ¿de qué va a hablar, hermano? No, voy a hablar del pecado, de esto y de un pecado. No hable del pecado, no, hable mejor de la Navidad, de que estamos en año festivo, de que este es el año de que Dios es bueno, que hay que disfrutar, hay que estar todos juntos, y que la Navidad es buena, y que aquí por allá. Bueno, pues, la vez pasada escuché un pastor que diciendo que la Navidad es cuando Jesucristo nació. Pero sinvergüenza. Es más que un sinvergüenza. Es más que un sinvergüenza. Entonces, esa es la situación que vamos. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Analicemos a ver si estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? En 1 de Pedro 2:15, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar a ignorantes de los hombres insensatos. La Biblia lo dice en 1 de Pedro 2:15. Así es. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me quieres, no pierdas yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Imagínense qué tremendo. Todo lo que Dios lo ha dado no perdamos nada. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, somos nueva criatura. Pasó un año, ya esa persona no es la nueva criatura cuando aceptó a Cristo. Y ahora su modo de vestir cambia. Su modo de hablar cambia. Ya chabacanea bien, ya le cuento que ahora está el chiste cristiano. Pero chiste cristiano entre comillas, que son unas vulgaridades que dicen. Son un concepto de un mal pensamiento, pero un chiste cristiano. Ha perdido la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo dimos cuenta en Juan 3:16. Hasta la voy a leer. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo por nosotros? En Juan 3:16. Eso es Juan 3:16. Le invito, hermano, que se afilie a Elohim Shekinah en YouTube, porque ahí hay más videos. Las transmisiones normalmente son de los sábados de 8 a 9. Y cuando hay un especial o algo, un especial, por decir así, un hermano o alguien, entonces son los días de semana que se avisa. Pero normalmente las transmisiones son los sábados de 8 a 9, normalmente de 8 a 9. Desde 8 a 9 ya vamos a terminar, pero vamos a leer Juan 3:16.
Oiga bien que lo que dice Juan 3:16. Dice bien, ¿ve? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue esa. Leímos qué significa voluntad. ¿Va? Leímos. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leímos, va. Y aquí está Jesucristo hablando. El mismo Rey de Reyes, el Elohim, del Shekinah, va, del Adonai, hablando. Del Rabí, hablando. El león de la tribu de Judá. Él es el que está hablando aquí. Pero mucha gente solo lee este versículo. Vamos a leer el 17, a ver qué dice. Oiga bien, esa es la voluntad de Dios. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así dice. Dios está dando la voluntad. Y Jesucristo hizo su voluntad aquí en la tierra. Y continúa. El que en él cree no es condenado. En el que no es condenado, pero el que no cree, ahí viene la condenación. Ahí viene la voluntad de Dios. Terrible la voluntad de Dios también. Oiga, el que cree, el que le envió y el que murió en la cruz no va a ser condenado. Pero dice la Biblia, pero que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia es claro. Hay muchas personas que a mí me preguntan, oye hermano, pero usted cómo dice que... No, yo no lo digo, la Biblia lo dice. Y la Biblia claro dice preciso que el que no cree en Jesucristo ya está condenado, está predestinado para ir para el infierno. Hay un montón de personas que me dicen que yo creo en Cristo, pero no hacen la voluntad de Dios. No hacen la voluntad de Dios. Y si creen en Jesucristo y no hacen la voluntad de Dios, creerán en Él, creerán en Cristo y no hacen la voluntad de Dios. Este es el problema. Ya estamos condenados para el infierno y no hacemos la voluntad de Dios. Y aquí no dice la Biblia que ningún versículo bíblico dice que los apóstoles se van a salvar por ser apóstoles. Los profetas se van a salvar por ser profetas. Los evangelistas se van a salvar por evangelistas. Los pastores van a salvar por ser pastores. El maestro va a salvar por ser maestro. No. Se va a salvar por hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es apartarse del pecado, dejar de pecar. Y yo puedo leer los versículos donde dice cuáles son los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:16. Lo voy a leer, ya vamos a terminar. Esto es el tema, la voluntad de Dios. El que se salva es que hace la voluntad de Dios. El que no se salva, no, se va al infierno. Vamos a ver en Gálatas, me parece, Gálatas 5:16. Ese es el que hace la voluntad de Dios, ese es el que se salva. No se salva por tener una iglesia grandísima. Digo, ¿quién hace eso? Es Dios, el amor de Dios hace que tenga todo eso. No es Él. No es Él por tener tantos años de estudio. Es el Espíritu Santo que Él quiere, hace lo que quiere el Espíritu Santo. Pero mucha gente dice, no, porque he estudiado un montón de años. Hay un montón de gente que no, tengo un montón de diplomas de Einstein. ¿Qué? Eso no es. Y si tiene diploma, ¿quién le dio el conocimiento de sabiduría? No fue el Espíritu Santo, porque le plació y ya estuvo. Pero no se salva nadie por tener tanto ministerio, por ser gran apóstol. Nadie se salva por eso. 5:16. Nadie se salva por eso. Nadie se salva. Oiga bien. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, vamos a leer 18, si soy guiado por el Espíritu, estoy bajo la ley. Los manifiestos de las obras de la carne. 5:16, pero vamos a leer desde el 19, porque el tiempo ya se los aportó.
Todo esto que voy a leer yo son los que se van para el infierno. Y si yo hago esto, me voy para el infierno. Oiga, como dice aquí. Los manifiestos de las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, urgía y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. ¿Todo esto que hablé yo? Está en Gálatas 5:19. Si a alguien le interesa, 5:19. Todos los que practican esto, no importa qué ministerio sea, no importa si eran apóstoles, no importa si tiene 20,000 iglesias, no importa si tiene 5 o 7 millones de miembros, no importa si camina en lo mejor carro, en el mejor avión, pero si practica esto, si hace una de estas que yo leí, va al infierno, papá. Va al infierno. El tema de hoy es la voluntad de Dios. Hermano, ¿está haciendo la voluntad de Dios usted? Le cuento que usted puede tener el mejor conocimiento. Yo tengo un montón de Biblias. Le enseñé que tengo hasta la Torá. Tengo la Torá traducida al español. Y tengo una Torá que arriba está en español y abajo está en hebreo. Tengo un montón de Biblias. Pero ni eso no me salva. Yo puedo saber un montón de cosas. Puedo hablar, bla, 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 un montón de cosas. Pero si practico una de estas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, me voy para el infierno. Me voy para el infierno. Mire, la llave del cielo está en sus manos. Pero ¿qué más? ¿Qué más está ahí? ¿Qué más dice ahí? Vamos a parar para acá. ¿Qué más dice ahí? Miren, la llave está en sus manos. Pero para llegar, la puerta es la palabra de Dios. La puerta es la Biblia. Pero la llave usted la tiene en sus manos. Pero para salvarse, la puerta es la Biblia. Haga la voluntad de Dios. Abra la Biblia. Léala. Y se va a salvar. No le crea a ningún pastor pícaro, ningún apóstol pícaro que lo que quiere es venderse, lo que quiere es gloria de sí mismo. Dios me lo bendiga, hermano. Esto es para edificar, construir, para transformar, edificar y construir. Esto es la palabra de Dios. Este es el canal Elohim. Como así lo dice su nombre, así es la situación. Aquí no vale ningún ministerio, lo que vale es lo que dice la palabra de Dios, lo que pide la palabra de Dios, lo que exige la palabra de Dios para ser salvo. Aquí nadie va a salvar por tener ministerios. Sí, es un propósito de Dios que haya ministeriales, que haya servicios ministeriales. Yo no lo digo que no, que hayan iglesias grandísimas, que vayan gente a la iglesia, miles y millones. El propósito de Dios, sí. ¿De qué sirve que vaya a la iglesia si no ha cambiado? Si todavía sigue pecando. Esto es lo que leímos en Gálatas 5:19 en adelante. Todos los que pecan ahí, no importa, se van para el infierno, siempre pierden. Hermanos, Dios me los bendiga. Personas que no van a la iglesia, lo invito, vaya a alguna iglesia. Vaya a una iglesia que dé la sana doctrina, vaya a iglesias diabólicas, satánicas, que lo van a mandar al infierno más rápido. Hay iglesias que hablen de la Biblia, conforme a la Biblia. Y si usted mira que el pastor, entonces usted hágase pastor, órele a Dios, pídale a Dios y va a ser mejor pastor. Dios me lo bendiga, hermano. Como le digo, hermano, como dijo como dijo Pablo, no es el que comienza la carrera, el que se lleva el premio, sino el que termina. Hermano, si tú comenzaste la carrera en Cristo Jesús y no la terminaste, te vas para el infierno. Pastores, líderes, ministerios, si no terminamos la carrera, vamos a ir para el infierno todos.
Si no hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a ir para el infierno. Por eso se llama este tema. ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo dimos y leímos, nos dimos cuenta que es la voluntad de Dios. Y nos dimos cuenta que hasta Jesucristo hizo su voluntad. Hasta Él hizo su voluntad. Entonces, Dios me los bendiga, siervo. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias y amén.